Vamos a ir arrancando. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar esta conversación en vivo con Marifé Pérez Chacón, con quien vamos a compartir un espacio para hablar y desarrollar un poquito la relación, obviamente, de astrología y Gestalt, la astrología y la Gestalt, y también enfocando, especialmente hoy, en el arquetipo lunar dentro de la astrología y también la luna como uno de los grandes símbolos de la humanidad o los principales o los de los símbolos básicos, ¿no?, de la humanidad, y integrando entonces el arquetipo lunar, la simbología de la luna y la gestión de las emociones, porque la luna, ahora vamos a desarrollarlo, pero ya seguramente todos tienen presente que la luna simboliza no solamente la noche, la energía de la noche, la energía de la sombra, sino también el inconsciente, aquello que no vemos. Psíquicamente, entonces, nos pone en contacto la luna con el nivel emocional de nuestro ser. Por eso, en esta conversación con Marifé, vamos a abordar todo ello. Las invito a que realicen preguntas también o comentarios a través del Facebook, donde estamos transmitiendo, ¿sí? Y vamos a intentar responder, ¿sí? Muy bien, vamos a invitar a Marifé. A ver, aquí está, ahora sí. Hola. Hola Marifé. ¿Qué tal? Bien, bueno, muy contenta de volver a encontrarnos para conversar, para ir también tejiendo relaciones desde diferentes enfoques entre la astrología y la Gestalt. Sí, una cosita en Facebook, dame un segundo que trato de compartir, ¿sí? Sí. Aquí te encuentro, por aquí. Estas conversaciones en vivo, bueno, a veces, ¿no? Como, espero que esté saliendo todo bien, por lo que veo está saliendo bien por la transmisión, pero Sí. siempre, bueno, después se graba esto mismo, así que en todo caso Sí. se puede también compartir el video grabado. Ajá. Compartir. En vivo, bueno, a veces, ¿no? Como, espero que esté saliendo todo bien, por lo esto que veo. tenés que cerrarlo para que no salga por el video, ¿no? Como te decía, bueno, después se graba esto mismo, así que en todo caso estamos saliendo en vivo. Perfecto. Vale. Ahora sí, ya estoy. Vamos a arrancar con esta conversación. Sí. Teníamos las dos muchas ganas de, con entusiasmo creándola, ¿no? Sí, es un tema que nos interesa, ¿verdad? Bastante. Sí, y además que está como un tema muy, muy vivo en este momento, ¿no? Con esta luna, con este evento astrológico. Elegimos esta fecha también para esta conversación con Marifé porque estamos vibrando la luna llena en Capricornio, ¿no? Siempre una luna llena en Capricornio se forma en el mes de Cáncer. Luna y Sol siempre en una luna llena están en oposición. Y particularmente esta luna llena no solamente se forma junto a un eclipse lunar, que si bien es parcial, es decir, no es tan potente, sí es especial porque este eclipse, bajo una lunación en Cáncer, ¿no? Una luna llena en la temporada Cáncer, es
el último eclipse de este eje. En los Ujú. últimos 2 años hemos vivenciado todos los eclipses bajo el eje Cáncer-Capricornio, ¿sí? Y ahora es el último de la temporada, digamos, o de este ciclo, de este gran ciclo. Por eso mismo, hoy estamos todos de alguna u otra manera, y a cada uno, hago esta aclaración, nos impacta en diferentes áreas de nuestra vida, pero sí Ujú. estamos todos vivenciando como el cierre de un ciclo. El Ujú. cierre de un ciclo obviamente invita, sin duda, a la apertura de algo nuevo, de algo que no conocemos, ¿no? Pero sí es importante darnos cuenta, de alguna forma, hacer contacto interior para que esta luna llena nos permita alumbrar aquello que, alumbrar plenamente, porque el sol está iluminando plenamente a la luna, es decir, plenamente al inconsciente, para traer a la conciencia precisamente temas o la temática esencial que de alguna forma está concluyendo, ¿sí? Ujú. Y Sí, también la luna, obviamente, la luna llena como momento intenso del mes, mueve nuestras emociones, ¿sí? Y por eso ujú. es interesante también, además de lo que vamos a ir conversando hoy en relación a todas las lunas del zodíaco, es decir, a todas las lunas natales, ver que también la energía cósmica siempre de alguna forma impacta en nuestro interior, es decir, somos un yo, somos una individualidad en un todo, en un cosmos, y como es adentro es afuera y el entorno nos conforma, ¿no? Esto obviamente muy básico de la cosmovisión gestáltica. Y bueno, entonces por eso elegimos esta fecha para conversar sobre la luna, el inconsciente y la gestión de las emociones. Sí. Es un tema también para la Gestalt muy fundamental, ¿verdad? La Gestalt como que la pregunta base, ¿no? Terapéutica sería el darnos cuenta de cómo nos sentimos, ¿no? Como que ahí parece que comienza el punto de partida, ¿no? En la Gestalt, como punto de partida básico de la conciencia de nosotras, ¿no? De nosotras mismas. Y estos eventos astrológicos yo creo que de alguna manera también nos hacen resonar con eso y tener más en cuenta, aún si cabe, todo ese aspecto íntimo, emocional, también de esta parte como más vulnerable, más sensible, ¿no? Yo creo que ayuda a recordarlo también, ¿no? Cuando suceden este tipo de eventos, ¿no? Ah, está la Claro. luna llena. Ah, es como que es algo que se va nombrando, que está en voz, ¿no? De muchos. El tema del eclipse, la luna llena, está como muy en voz y yo creo que es un tema como muy fundamental, ¿no? El tema emocional. Y ya no solo porque sea importante a nivel terapéutico para la Gestalt, sino porque yo creo al menos, y también se comparte este tema con la astrología, ¿verdad, Caro? Que la luna es como algo muy fundamental a tener en cuenta cuando leemos nuestra carta o cuando vemos los tránsitos o cualquier tema astrológico. Y yo creo que fundamentalmente el aspecto emocional es como la base de muchas otras dificultades que nos podamos encontrar en la vida, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en la formación que yo brindo en astrología, que si bien siempre desde el primer momento integramos psicología junguiana, psicología obviamente gestáltica, la visión gestáltica, la terapia gestáltica, porque esa soy yo, ¿no? Entonces de alguna manera integro, sí hago mucho foco, de hecho dedicamos un curso, el segundo curso luego de la iniciación, a las lunas. ¿Por Ujú. qué? Porque es fundamental comprender que somos, así como somos 70% agua, y el elemento agua, obviamente sabemos que representa el nivel emocional de nuestro ser, ¿no? El nivel psíquico, somos Ujú. 70% emociones. Ujú. Aquello que también incluso se ve figurado, simbolizado, representado con el iceberg, la figura del iceberg, ¿no? Ujú. La figura del Dice que iceberg, sí. sí, exacto, él dice que Dice sí. sí, sí, sí. Eh,
lo que vemos es Mm. una ínfima parte de lo que somos y no vemos, y todo eso que está de trasfondo en la figura del iceberg vendría a ser la luna, el inconsciente Mm. individual, ¿no? Ujú. Que bueno, adentro Claro, también, si queremos explayarnos, luego todo el océano representa el inconsciente colectivo, pero sí somos 70% emociones como para ponerle un encuadre, y influyen mucho más nuestros estados emocionales y nuestros patrones y nuestra forma de vincularnos, incluso con nuestras emociones, de lo que muchas veces creemos, ¿no? O consideramos. claro. Sí, incluso en temas que aparentemente pues, pueden tener otro origen, ¿no? Como problemas de comunicación o problemas de alimentación o problemas de gestión relacional, ¿no? Yo creo que muchas veces todo este tipo de problemáticas tienen un trasfondo emocional, en definitiva, ¿no? Al final, yo no creo que sea tan difícil para nosotros en general, ¿no? Aprender según qué técnicas más prácticas para que nuestras relaciones funcionen mejor. Mm. Pero sí que creo que es un poco más complejo, más difícil tratar aspectos que tienen que ver con algo más profundo, como tú nombras, ¿no? Como Claro, es el inconsciente. Porque ahí se han formulado, ¿no? Eh, nuestras maneras de relacionarnos con nuestras emociones. Y muchas veces pues no somos conscientes de esto, ¿no? Simplemente nos damos cuenta cuando hay algo que no funciona bien, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que pues en mi gestión emocional sufro demasiado, ¿no? O algo me devuelve alguien con quien me relaciono y me dice que me nota que soy demasiado fría o demasiado poco cálida, ¿no? A nivel de gestión emocional, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Pero muchas sí. veces son aspectos que están, como tú decías, todo el tiempo presentes porque somos seres que sentimos todo el tiempo y que a la vez pertenecen como a un campo profundo e inconsciente, ¿no? Muchas veces. Claro, y esto es para mí, desde mi mirada, más allá del trabajo con otros lenguajes simbólicos, la astrología a nivel psicoterapéutico es muy precisa. Mm, Cuando vamos conociendo la propia carta natal, y vamos a hacer obviamente foco en la luna, ¿no? mm, La luna y también la dinámica sol-luna, digo yo, como el eje de la estructura psíquica, astrológicamente hablando. La luna natal, es decir, conocer el signo, si vamos estudiando más profundamente astrología, la casa y eventuales aspectos que forman con otros planetas, nos pone como, nos da mucho detalle, nos enfoca directamente sobre esos patrones emocionales que de alguna manera, en los que de alguna manera nos refugiamos cuando sentimos una especie de amenaza al alma, es decir, una amenaza emocional. Entonces desplegamos desde que nacemos, y nacemos con esa luna precisamente, desplegamos mecanismos, ¿no? Que podemos llamar mecanismos de defensa o estrategias para, de alguna manera, protegernos de esa invasión. Y cada luna del zodíaco, y tal vez lo podemos también clasificar según los elementos, ¿no? Las lunas de claro, fuego, las lunas de tierra, las lunas de aire, las lunas de agua, tienen su particular patrón, digamos, que emerge en esos momentos, que todos transitamos de una sí, u otra manera, todos los días, más o menos, ¿no? sí, exactamente. Entonces es Exactamente. interesante también conocer justamente, o al menos el abordaje que damos, conocer el arquetipo que trae, ¿no? O el lenguaje astrológico, ese arquetipo lunar en la propia carta natal, no para identificarnos con esa luna, sino más bien, al menos esta es mi forma de trabajo junguiana, ¿no? En ese sentido, incluir el patrón, hacer consciente ese patrón para trascenderlo. Y se trasciende con la conciencia. Claro. La Mm, conciencia es muy poderosa. Cuando aprendemos a desarrollar conciencia, eso es muy poderoso. Es incluso más poderoso que un patrón exacto, automático. exacto. Entonces, Yo, la yo, vejez nos ayuda, ¿no? exacto, yo creo que realmente la conciencia es lo que se transforma constantemente, ¿no? Y lo que tiene posibilidades de ser transformado y de transformarnos, ¿no? A la vez.
Sí que es verdad que el carácter pues, es un poco más difícil, como sabemos, ¿no? Más bien casi que yo diría que casi imposible, ¿no? O sea, esta estructura caracterial nos acompaña toda la vida, ¿no? O, bueno, ciertos patrones que están ahí, que son difíciles que se vayan completamente, son como tendencias, pero sí es verdad que hay algo muy transformador en la conciencia y que eso es absolutamente transformador para nosotros como seres. Entonces, la manera en que yo me relaciono con ese patrón puede cambiar absolutamente, ¿no? Yo creo que de ahí el poder tan transformador de lo que nombras, ¿no? De decir, ok, me hago consciente de este patrón que me ha acompañado desde la infancia, que se me activó, que la astrología me ayuda como a comprenderlo más, a dar más luz, porque cada patrón lunar, podríamos decirlo así, ¿verdad? Tiene como su aspecto de luz y su aspecto de sombra, ¿verdad? Exacto, Podríamos decir como algo así, ¿no? Como su luz y su sombra, ¿no? exacto, exacto. De Y hecho, cada luna tiene sus dones. O claro, sea, cuando vemos la luna en la carta natal, también no solamente vemos o podemos descubrir esos mm, patrones y esas tendencias de búsqueda de refugio y esos mecanismos de defensa que tenemos que aprender a alumbrar para trascender, en el sentido de que, como tú decías, Marifé, la tendencia siempre va a estar presente, la mm, tendencia, pero es muy distinto cuando de alguna forma vamos desarrollando conciencia, desarrollando esa mirada interior y no nos vemos automáticamente tomados por un patrón, sino también aprender a movernos del patrón, aprender sí, a ver ese patrón, o sea, no nos podemos mover de algo que no vemos y no alumbramos y no hacemos es, conscientes. Pero eso es. de alguna manera la vida se trata un poco de eso, ¿no? De iluminar la sombra, de iluminar el inconsciente como, incluso como modo de vida, ¿no? Como Claro, modo de vida. sí, claro. Y en cada cosa que nos pasa o que elegimos, pues poder mirarlo desde aquí, yo creo que es algo maravilloso para la vida, ¿no? Como aprendizaje para mí. Porque yo creo que muchas veces también no puedo tomar conciencia de ese patrón del todo hasta que no me pasan cosas en la vida, ¿no? Por poner un ejemplo práctico, yo me puedo ver más afín a sentir, por ejemplo, tristeza, ¿no? Como que es un patrón más habitual, más frecuente en mí, más típico, ¿no? Pero de repente en la vida me pasa algo que me conecta más con la rabia, ¿no? Y puede ser muy confrontador, pero a la vez muy nutritivo, como aprendizaje, ¿no? Como para incorporar lo que decías, pongo luz a mi inconsciente, me doy cuenta y tomo conciencia de que eso existe en mí y poder aprender de eso a relacionarme con esa emoción y aprender a ver otra parte nueva de mí. Porque en definitiva también hablar de emociones y del inconsciente colectivo e individual nos hace darnos cuenta de que en realidad esto existe en todos, ¿no? Exacto. Es que está en todos nosotros, ¿no? Parte de nuestra Porque, condición humana. claro, es como que al final el tema emocional es práctico, fácil, ¿no? De nombrar, porque todos hemos sentido alguna vez esto, ¿no? Este tipo de emociones, pues la tristeza, el miedo, la alegría, la rabia, están como cerca de todos nosotros, Mm. ¿no? Es como que ahí podemos comprender que en realidad es una asignatura pendiente para todos y todas, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y también eh, amigarnos con las emociones, en el sentido de que muchas veces por la cultura, fundamentalmente en la que vivimos, porque más allá hay cuestiones también naturales y que pertenecen, como decíamos recién, a nuestra condición humana, pero hay cuestiones que también son culturales y somos hijos Sí, también de una cultura. Y lo emocional, primero que no se nos educa en las emociones, no para tenemos idea nada, en general qué son las emociones, tema que tendremos que ver, sin duda, yo creo, en la escuela primaria, ¿no? Pero más totalmente. allá de eso, también solemos eh, interpretar o creer que la vulnerabilidad es debilidad, Sí, ¿no? Y todo lo contrario, en el sentido de que cuando tomamos lo que somos en esencia y lo vamos
habitando, ¿no? Habitando, viviendo. No solamente nos conocemos más, sino que vivimos de alguna forma más integradamente, ¿no? Totalmente, Entonces, más totalmente. que debilidad, es una fortaleza poder habitar la verdad de mis emociones, ¿no? Sí, y es como un bálsamo, yo creo que también para la relación con el otro, ¿no? Sin duda. Porque claro, si yo puedo darme cuenta y tomar conciencia de cómo me siento, poder reconocer esto ante el otro, ¿no? Haciéndome responsable yo de mi sentir, porque eso está en mí, ¿no? Como que facilito mucho el camino al otro, ¿no? El camino de la conexión, de la comprensión, ¿no? La relación, pues esto que ocurre entre nosotros a mí me hace sentir así, tal cual. Es como que cambia en absoluto, ¿no? La relación con el otro. Yo creo que por eso es como una base tan importante para la Gestalt cuando se trabaja temas de comunicación o tema de la relación con los otros, hablar del sentir, de cómo me siento. Pero como decías, yo creo que es un tema que está muy en la sombra, ¿no? De nuestro inconsciente colectivo cultural y también familiar, ¿no? Muchas veces también en las familias yo llego a comprender que viene a raíz de eventos difíciles que han pasado en las familias, en los sistemas familiares. Llego a comprender que puede ser un poco por ahí, que hay emociones que a veces están pues un poco eh, peor gestionadas, por decirlo No, así, no permitidas, ¿no? No permitidas. porque, claro, porque hacen como un link con hechos, con situaciones que han impactado mucho en los miembros del sistema familiar, ¿no? Mm, Entonces, como si de alguna manera no hubiera el permiso en los miembros del sistema familiar para sentir eso o expresar eso. claro. Yo creo que desde aquí la Gestalt es muy sanadora en este sentido también, porque la Gestalt invita, ¿verdad?, a la expresión de esa emoción. Desde la conciencia, claramente, ¿no? Desde un lugar, pues, de centramiento, de toma de conciencia y de liberar esa expresión. Desde la Gestalt es como el componente de la sanación, ¿no? Un poco tener el espacio seguro para poder expresar naturalmente aquello que siento, ¿no? Claro, es como encarnar también. Por eso a mí me gusta trabajar siempre integrando la astrología y la Gestalt. A mí me hace mucho sentido desde que inicié el camino en la astrología. Yo ya conté, siempre cuento, lo inicié en paralelo, entonces es para mí inevitable integrar siempre mi forma, sea en las consultas, sea en las formaciones, porque la Gestalt nos ayuda a bajar a tierra en el sentido de bajar a nosotros, a hacer pie, ¿no? Así como Mm, a tocar tierra en el sentido de encarnar también el lenguaje arquetípico, simbólico que podemos trabajar con la astrología. Es fundamental porque nos sitúa en, obviamente, en estas tres dimensiones o tres pilares fundamentales, que es la conciencia, la presencia y tomar responsabilidad por las formas y por los estados emocionales propios que me pertenecen, ¿no? eso Entonces, es, eso es. ahí podemos gestionar el lenguaje astrológico, ¿no? De una manera más bien ligada al fenómeno, a la práctica, a la existencia misma, Sí, no sí, solo sí. teoría, ¿no? Hay algo que has dicho que me ha como gustado mucho, como hacer lo propio, ¿no? Como que en realidad si yo me puedo relacionar con lo que me pasa, con mis sensaciones, con mis emociones, y no le tengo miedo, porque muchas veces hay mucho miedo a entrar ahí, ¿no? A entrar a conectar con eso y sobre todo con las emociones, llamémoslas negativas, ¿no? O más dolorosas, que pueden resultar más dolorosas. Hay como mucho miedo, pero en realidad, claro, ¿qué ocurre? Que habitualmente si no entramos igualmente vivimos sufriendo de algún modo, ¿no? Porque eso Claro, está ahí como esperando ser acompañado por nosotras, ¿no? Y es como un claro. asunto pendiente en nosotras. Muchas veces buscamos afuera respuestas para poder gestionar lo que tenemos adentro. Y yo creo que tener un buen acompañamiento emocional es maravilloso a nivel terapéutico o de alguien cercano en quien confiemos, pero también creo que es algo maravilloso poder aprender a conectarnos con nosotras mismas y en el día a día como un aspecto cotidiano, como verdad cuando tengo una sensación física de hambre, de cansancio e intentamos atenderla,
pues igualmente cuando tengo una sensación que tiene que ver con un impacto emocional, poder aprender a escucharme, a sentirme y a ver qué necesito, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente empoderador, ¿no? Totalmente, sí. Cuando podemos mirar eso y atenderlo, ¿no? Y es un poco un salto al vacío a veces, ¿no? Porque la emoción tiene eso de estar muy en el momento presente y de impactar de una manera que no controlamos, ¿no? Mm, Cuando algo nos impacta y muchas veces no podemos controlar la dimensión de ese impacto, sucede. Entonces tiene que ver muchas veces con dejarme ir también, ¿no? En ese espacio que desconozco cuándo eso se va a poder transitar y cerrar y cuándo no. ¿Me explico? O sea, la mm, emoción necesita que la atendamos, pero es un poco un salto al vacío, lo desconocido de, a ver, ¿no? Voy a estar ahí, voy a estar, ¿no? Y ese sí. estar a veces no es tan fácil, ¿no? Queremos como inmediatamente, bueno, ya está, me salgo, o bueno, me distraigo, o bueno, voy a hablar acerca de esto, o, ¿no? Como hay mucha tendencia a sacarnos esa energía, ¿no? Porque al final es energía, sacarnos esa energía de dentro para evitar sentirla porque, uy, 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 me da como miedo, ¿no? No Esto, sé cómo gestionarla. Como que no sé eso, cómo gestionarla, entonces saquémonos de claro. encima esto. Claro, y porque realmente cuando no sabemos gestionarla bien, es cierto que sufrimos bastante, ¿no? Sí, sí. Es cierto, o sea, yo a veces también pues lo reconozco, ¿no? No he sabido gestionar esta emoción y he sufrido bastante. Es como algo bastante sufriente, no sé si hay algo más sufriente que esto, ¿no? Que no poder gestionar una emoción. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Mm, la sugestionabilidad que crea, ¿no? La paranoia, los pensamientos de posibilidades, ¿no? Cuando no hay una gestión corporal, de sentir, de estar acompañando esto, ¿no? Y de alguna manera cerrarlo, la tendencia habitual es, ¿no? La paranoia, la fantasía, y es terrible, ¿no? De meterse dentro de ese mundo de paranoia y posibilidades catastróficas, o a cuál más catastrófica, es como terrible, ¿no? Eso solo va como incrementando nuestra dificultad de acompañar lo que hay, ¿no? Cada vez Sí, como que se hace más difícil. por eso resueno mucho con la mirada, ¿no? De la terapia gestáltica, que básicamente es una invitación más que a sanar, o sea, obviamente sí sanar, porque siempre tenemos aspectos, ¿no? Para integrar y sanar, pero también para educarnos, ¿no? Para Esto, educarnos en las emociones, educarnos, conocernos en ese sentido. El otro día tenía una consulta con una mujer que me decía, "Ay, sí, pero yo siempre quise hacer una experiencia de psicoterapia, pero la verdad que no tengo ningún problema. ¿Para qué voy a ir a la psicoterapia?". Entonces, bueno, desarrollaba yo esta visión de que hay espacios psicoterapéuticos que no es que uno va porque tiene un problema, uno va también a conocerse, a desarrollarse, como uno puede llegar a querer abrir un espacio, no sé, educativo en otro sentido, más a nivel intelectual. Bueno, el espacio de psicoterapia también es un espacio para verme y desarrollarme a nivel emocional, ¿no? O integral, ¿no? Integral, pero incluida las emociones como núcleo, ¿no? sí, Fundamental de también la vivencia del cuerpo, del espíritu, de la mente, mis pensamientos, obviamente, y el alma. claro. Es maravilloso cuando en terapia, yo lo suelo trabajar muy a menudo también en consulta, cuando sacamos a relucir y a separar qué es emoción de qué es el pensamiento tortuoso, ¿no? Que viene a raíz de la dificultad de entrar en el cuerpo, en la emoción. Esto es maravilloso porque al final hay un punto, ¿no? De teatralizar un poco ese tipo de pensamientos, ¿no? Es que tienen como una figura teatral al final. En la tristeza los pensamientos son súper dramáticos, ¿no? Acerca de los eventos que pasan. En el miedo son muy paranoicos, ¿no? En la rabia son de mucho juicio normalmente, ¿no? Y es muy bueno ponerle luz a eso para un poco hasta, yo diría,
suavizar ese personaje terrible que aparece en nuestra mente y poder hasta Claro, sonreírle a esa parte dramática que está en todo, a esa parte que juzga, a esa claro. parte, sí, incluso con la alegría, ¿no? Esa parte que ve todo, que es maravilloso, estupendo, ¿no? También a veces por una dificultad de vivenciar esa dicha o esa alegría interna y ya, ¿no? Hay muchas veces como un intento de o bien perpetuar ese estado o bien exagerarlo, ¿no? Más Sí, aún, ¿no? sí. Sí, sea para arriba o para abajo, no poder habitar en la esencia verdadera, ¿no? Como, Eso es. en este sentido, como decía hace un rato, la astrología nos da, como nos enfoca, nos da como Sí, directamente, dice, mira por ahí, ¿no? Cuando hablamos de una sí, luna en Aries, por ejemplo, la emocionalidad más genuina, más pura de la luna en Aries, se manifiesta a través de la ira, de la rabia, del enojo. En general, las lunas en fuego, bueno, obviamente el fuego como elemento nos llevan a la acción, entonces una luna se refugia, una luna en fuego, se refugia en diferentes formas de acción. En Aries, el impulso, la ansiedad, la ira, como la explosión, ¿no? La explosión. En Leo es una acción más autorreferencial, ¿no? Como de posicionarse en el centro. En Sagitario, la otra luna de fuego, es una acción más de corte evasivo, evasivo de la realidad, como una negación de la frustración de alguna manera que está presente. Entonces siempre claro. la luna, ¿no? Hablando netamente de astrología, nos lleva, la luna por sí, ¿no? Nos lleva a hacer contacto con aquellos patrones en los que de alguna manera o que se despliegan o en los que me refugio como automatismos, obviamente, al momento de, por ejemplo, no poder gestionar, no poder habitar la emoción genuina, ¿no? Y Exacto. aparecen esos mecanismos de defensa, ¿no? Y bueno, y así todas las lunas. Voy a hacer un paneo, ¿no? Un Sí, paneo como para pasar a ver algunos mecanismos que me parece que es rico de lo que muy conversábamos interesante. antes, sí, ¿no? De poder trazar algunos mecanismos, Y como, algunas sí, cuestiones. como luz y sombra, ¿no? De esta de fuego. A ver cómo, qué te parece. A mí me sale como la cosa de, muchas veces lo veo también en terapia. Es como siento esto, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Sería como la pregunta primera, ¿qué tengo que hacer con esto, no? Cuando siento esto, ¿qué tengo que hacer? Como una manera, como bien decías, de evadirme del sentir, porque la respuesta a eso siempre está en la conexión con nosotros, ¿no? Y de alguna manera la luz está, la luz, ¿no? La parte como que es como muy maravillosa, sanadora, que nos viene bien como a tener en cuenta incluso para el resto de lunas, es que en realidad la emoción nos invita, en el fondo, a llevar a cabo un movimiento, un movernos hacia algo. Pero claro, aquí desde un lugar centrado, no desde un lugar de protección, ¿no? O inmediato, o desde la urgencia, que tendría a lo mejor más una luna en Aries, ¿no? Por ahí como de mucha urgencia. Sí, las lunas de fuego, las luces, digamos, los Mm, dones de las lunas de ujú, fuego, podríamos decirlo o referirlo con la palabra liderazgo. ujú, Liderazgo, guía, y tiene que ver con ese movimiento que estabas hablando, ¿no? En donde ujú, la acción no sea vivida desde un lugar de escape o de refugio neurótico o regresivo, sino más bien cuando aprendo a desarrollar mis emociones y no evadirme de lo que aquí ahora me está de alguna manera sucediendo o apareciendo, sí pueden las lunas de fuego ser muy buenas en, la luna en Aries, en dirigir, en liderar. La luna en Leo son personalidades muy... Hay muchos artistas de escenario con lunas en Leo, porque ujú. se muestran muy bien este autocentramiento en los que pueden verse refugiados, ¿no? Como de forma neurótica, por favor mirame, por favor Sí, aplaudime, por favor quereme, si no me admirás no me querés, puede también al momento de desarrollarse convertirse en grandes dones para lo escénico, es decir, ponerme a ser visto, pero de forma
de forma creativa, ¿no? Entonces, Sí, las luces para mí de las lunas también aparecen cuando aprendemos a generar, a gestionar esa necesidad emocional, pero de forma creativa. claro. Sí, porque aquí también hay mucha confusión, ¿no? En qué necesita esa emoción. Muchas veces también el ego o el mecanismo neurótico de defensa nos habla de unas necesidades que, digamos, de algún modo no son las reales, ¿no? Que muchas veces puedo liarme un poco ahí, ¿no? En esta gestión, en esta identificación. Es como Claro, lo que necesito es ir y hacer. Bueno, yo diría aquí, ¿no? Como tiene que haber previamente una escucha profunda, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de fondo? ¿No? claro, ¿Cuál exacto. es la Entonces, necesidad real? Porque el carácter nos habla de necesidades, ¿no? Tú lo que sí, sí, necesitas es que venga no sé quién y te pida perdón a ti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, Tú lo que necesitas es comprarte algo y distraerte y pasártelo bien, ¿no? El carácter muchas veces nos habla, ¿no? De un imaginario de necesidades que no son las reales, las profundas. Y esto yo creo que lo podemos notar, evidenciar, cuando vamos en búsqueda de esa necesidad y resulta que no estamos colmados después, ¿no? Como que en vez de necesidad, aquí sería como un deseo, ¿no? Yo veo aquí como la diferencia entre necesidad real y el deseo, ¿no? Que sería mm, como la necesidad neurótica. Y es como que al final esa necesidad neurótica no tiene nunca un fin, cuando en realidad, si yo me escucho profundamente, me doy cuenta de qué necesito y si yo lo puedo colmar, eso, esa necesidad, esto se cierra. Y hay un momento aquí que podemos experimentar de total plenitud y conciencia de nosotros, ¿no? Es como que lo podemos sentir, se cierra algo, ya no está claro. más. Mm, Es como que la necesidad neurótica de la luna, sabemos que se relaciona con la relación con la madre, no es la madre, muchas veces me preguntan, ¿es mi madre? No, no es la madre, es la relación con la madre. Y funciona de alguna manera como un chupete, ¿no? Entonces generamos un automatismo, ¿no? Como un poco lo que mm, decías, esto de actuar en automático. Y cuando empezamos a ver y decidir, primero siempre hay una decisión, ¿no? Por crear conciencia, hay una voluntad. Cuando empezamos a ver que tal vez eso que aparece en automático, en mi forma de ser o en mi forma de comportarme, no es mm, realmente lo que necesito para vivir bien o para generar, para encauzar esa situación, ahí empiezo también a, como decía antes, crear o habilitar este movimiento del patrón. Decir, esto que sale siempre de forma automática ya no es lo que me lleva a buen puerto, ¿no? Entonces ahí empezar a, bueno, ponernos creativos, pero eso no sucede si no decidimos, de alguna manera, eso, detenernos, eso ¿no? es, En ese automatismo, eso es. detenernos y vernos desde otro enfoque, ¿no? Bueno, desde los Claro. ojos de la ciencia, Y ¿no? yo comprendo también que hay emociones, ¿no? Como decías ahora, de las lunas en fuego, que igual tienden o hay una tendencia en la de Aries, por ejemplo, a sentir rabia, ¿no? O este impulso que viene más activado por la rabia, el enojo, el enfado o la ira. Sí es verdad que no es fácil ahí detenerse, porque la ira o la rabia nos dice, venga, vamos. Es como que establece ahí una tensión con el otro, ¿no? Y lo que intenta, de alguna manera, es equilibrar algo que se ha sentido que se ha desequilibrado. O sea, la rabia lo que viene a decir es yo, ¿no? Me has hecho algo que me ha dolido, entonces yo, ¿no? Tengo que hacerme ver, notar porque he sentido algo injusto internamente. Entonces, yo creo que en la gestión de la rabia, ¿no? Que es un tema que yo veo ahora también que es importante, eh, me lo encuentro mucho en terapia, sobre todo también en muchos hombres, ¿no? Que yo creo que es una emoción que se ha permitido más a nivel cultural, social en los hombres que en las mujeres. Hay, por Sí, suerte, un gran interés de elaborar, escuchar y tomar conciencia de cómo gestionar esta emoción, ¿no? Y en las mujeres también ha estado presente, pero yo creo que de alguna manera más hacia adentro, como más hacia mm, nosotras mismas, ¿no? Entonces,
Sí es verdad que es todo un aprendizaje, ¿no? Y para Claro. eso, yo he leído hace poco un libro que lo veo como muy interesante, te comentaba, el de Thich Nhat Hanh, que es escrito sobre la ira o el dominio de la ira, algo así se llama. Bueno, es fácil de encontrar por internet. Este libro a mí me resultó, bueno, muy interesante. Me gusta mucho cómo plantea la toma de conciencia de esta energía que sucede en el cuerpo, cómo aprender a gestionarla, escucharla. Es un ejercicio muy sencillito, lo voy a comentar si te parece. Sí, claro. Muy simple, pero súper simple, ¿no? Y que se puede aplicar a todas, pero yo lo leí en este libro, que Thich Nhat Hanh propone que hay como el principio, o los dos principios básicos de la gestión emocional son la toma de conciencia de esa emoción, ¿no? Que esto es lo que nos invita luego al principio de responsabilidad, que decías tú antes, es como me doy cuenta de que siento esto, y si no lo identifico con claridad qué emoción es, bien puedo decir, me doy cuenta de que tengo esta sensación, simplemente, ¿no? Y poder hacer este reconocimiento en cada inhalación. Yo Mm, inhalo, tomo conciencia de que me está pasando esto o de que siento esto, y en la exhalación, que ahí viene como la segunda parte importante de la gestión, yo me hago cargo y yo cuido de esto. Es absolutamente potente activar estas dos funciones, ¿no? Que es como la conciencia y el cuidado, ¿no? mm, Porque también yo creo que hemos tenido mucha tendencia a juzgarnos mucho cuando sentimos eso. Como decir, otra vez estoy ahí sintiendo miedo, o otra vez estoy sintiendo enfado, ¿no? O tristeza. Entonces, en la segunda parte, yo creo que se activa, bueno, Thich Nhat Hanh, sabes que habla muchísimo de esto, ¿no? Del poder compasivo, pero se activa mucho esa energía de yo cuido de esto, me acompaño y cuido esto. Y bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no? Con cuando desarrollamos la educación emocional también, ¿no? Y el arquetipo cáncer, la temporada cáncer que estamos transitando, tiene mucho que ver con esto, el nivel de conciencia de cáncer, tiene que ver con el autocuidado, aprender a Ujú, automaternarnos. Es decir, ujú, volvernos nuestra propia madre significa, de alguna forma, no depender de nadie que nos venga y nos cargue y nos cuide. Eso sí, obviamente lo necesitamos cuando éramos bebitos, porque no sobrevivimos sin nadie, si alguien no nos nutre, no nos carga, no nos cuida. Pero ahora, cuando en la edad adulta, el desafío, creo yo, principal es aprender a cuidarnos, pero verdaderamente, no desde los mecanismos de defensa neuróticos, sino aprender justamente a crear conciencia y a crecer no solamente en años, sino crecer también o madurar, ¿no? Emocionalmente, para que, si bien las tendencias siempre van a estar presentes y el desafío siempre va a estar presente, bueno, sentir con nosotros mismos que hacemos lo mejor que podemos para vivir mejor, para sentirnos mejor, para aprender también a desarrollar nuestras relaciones afectivas, porque así como nos vinculamos con nuestras emociones, de esa misma forma nos vinculamos con las emociones de los demás. exactamente, claro. Entonces, cuando Sí, de alguna manera profundizamos y aprendemos a cuidarnos realmente, habilitando sin duda, ¿no? La emocionalidad genuina, digo, no a través de los mecanismos de defensa o las reacciones, ¿no? Subjetivas, ¿no? Sino más bien desde la conciencia, también así eso fluye hacia afuera y nuestras relaciones afectivas, sean las que sean, con la familia, con la sí. pareja, con los hijos o con Ujú, quien sea, con los hermanos, con los ujú. amigos, también toman otro color, Sí, otro nivel, ¿no? claro, completamente. Como que se desactiva mucho conflicto ahí, ¿no? En la medida en que yo puedo como afinar en este nivel emocional, en darme cuenta qué pasa, hay mucha más facilidad, ¿no? Sí, Para, para relacionarme, para traspasar conflictos, para aprender de mí y de los otros.
para aceptar también la emocionalidad y los desafíos del otro, ¿no? Porque Claro, esta mirada compasiva, ¿no? La mirada compasiva que vamos también de alguna manera cultivando cuando habitamos verdaderamente nuestras emociones. sí, Y en este sentido, cuando digo, pongo así foco verdadero para mí, dentro de mi camino, siempre digo, ¿no? Lo que más puedo hablar yo es de mi experiencia, es lo que más puedo hablar, ¿no? claro. De mi experiencia, y dentro de mi experiencia, por la familia en la que he nacido, yo he pasado por distintos tipos de encuadres de psicoterapia, ¿no? Ups. Mm, Varias formas que he hecho yo como paciente, como consultante, y la Gestalt en este sentido a mí me ha dado un giro muy grande, sí, porque hay una integración no solamente desde lo cognitivo, sino desde lo experiencial, del ser esencial, y también desde lo espiritual, de los maestros que a mí me han enseñado y con quien, o sea, yo he transitado, vengo transitando este camino, básicamente Celia Uberman, Claudio Naranjo, fundamentalmente la espiritualidad, o sea, lo transpersonal también, ¿no? Ha sido un motor o una esencia fundamental. Pero educarnos, ¿no? Como comprender que no sabemos mucho sí, de la gestión emocional y salir a sí, educarnos y aprender con el ojo del explorador también, ¿no? claro. Del que observa y aprende, ¿no? Sí, Claro, es muy importante como eso, como un aspecto también pedagógico, ¿no? Yo creo que en este tema es muy importante, como tener la mirada pedagógica. Estoy aprendiendo de esto porque sí que creo también que es un tema muy pendiente en todos, ¿no? Y a nivel social también. Lo podemos ver en las calles, ¿no? Esto no está tan permitido, ¿no? A nivel emocional, que haya una expresión o en la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos. En los niños pequeños también está como muy claro, ¿no? Porque ellos son súper espontáneos y naturales a la hora de expresarse emocionalmente y esto incomoda muchas veces, ¿no? No se da el permiso o molesta o cuidado. Yo creo que aquí es un reflejo muchas veces muy claro exhalación. de esta limitación, ¿no? De nuestra cultura y de todas las culturas, ¿no? Porque en algunas se permiten ciertas emociones y en otras no tanto, pero al final en todas las culturas creo que está este tema, ¿no? Pendiente de una parte más pedagógica, ¿no? En relación a esto. Mm, mm, Muy bien, claro, sí, totalmente. Eh, bueno, hablando de distintas lunas, ¿no? Como nos sí, quedamos en lunas en fuego, pero quería dar como sí, hacer un pinceladita. pantallazo, ¿no? Por elemento, ¿no? Ujú, Como para que también Marifé nos compartas o puedas compartir tu visión o algunas estrategias para gestionar claro, conscientemente claro, esos movimientos psicológicos o esos movimientos inconscientes. Las lunas en fuego ya dije que es a través de la acción que van a manifestar tanto la luz y la sombra. Hay que ver como la esencia del elemento y eso nos, repito, que cada signo va a tener su variante y su ujú, particularidad. Pero bueno, no podemos abarcar las 12 lunas acá porque si no va a ser muy larga la conversación. Pero las lunas en tierra se refugian en lo material. La esencia de la tierra tiene que ver con, obviamente, lo tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo agarrar. Por ejemplo, una luna en Tauro en los recursos, en el dinero, también en el contacto con el cuerpo y la estimulación de los cinco sentidos, ¿no? claro, La luna en Virgo, esa tierra es más a nivel sistémico, entonces la salud, el orden, la luna en Virgo, por ejemplo, cuando se siente mal por algo, se pone a limpiar muchas veces. El orden, ¿no? Y muchas veces también desarrollan, a veces, cuando se desequilibran, desarrollan eh, tendencias obsesivas, ¿no? Obsesivas compulsivas, sin ujú, duda. La luna en Virgo, la luna en casa 6. La luna en Capricornio, en un hermetismo, es como que yo digo, se encierran en su propio búnker. Se encierran en su propio búnker, digo yo, para la luna en Capricornio, y también en ideas de, tal vez quizás, de cómo, de hacer lo correcto para que me quieran,
¿no? La exigencia, lo correcto, el esfuerzo también. Esto tiene que ver con las lunas en tierra. ¿Qué se te ocurre o qué nos puedes decir en relación también a la gestión emocional consciente de... Sí, a mí me parece como que las lunas en tierra tienen la posibilidad de precisamente acercarse al cuerpo, ¿no? De tener un Sí, acercamiento, una sintonía más fácil con el cuerpo, desde esta mirada de lo básico, ¿no? Es como son lunas en tierra, que es como, bueno, lo basiquito, ¿no? Pues me pondría a limpiar como cosas muy básicas del día a día, de la vida cotidiana, pues lo mismo. Atiendo mi cuerpo desde como algo súper básico, sencillo, natural, tiene como para mí esta parte de recurso. Atiendo mi cuerpo y mi emocionalidad desde un aspecto súper cotidiano, natural, lo integro en mi día a día como si fuera eso, limpiar, cocinar o sí, o llevarlo a cabo de manera muy práctica, ¿no? Que muchas sí, veces hay como la otra contrapartida, que es pues darle mucha vuelta a la emoción, complejizar mucho el proceso. Y yo creo que estas lunas tienen esta posibilidad. sí, sí, estoy de acuerdo. A nivel, estoy de acuerdo. Los dones de las lunas en tierra tienen mucho que ver con la sabiduría corporal, ¿no? O sea, la forma emocional en integración al cuerpo. Sí, Sí. Sí, de esta parte, de esta manera como también un poco práctica, simple. sí, Yo diría claro. como sin mucho Sí, adorno, sin mucha complejidad, como sencillito, tal, ¿sí? Esto me exacto. parece. Claro, la otra contrapartida puede ser un poco la frialdad, ¿no? Que hablábamos, un poco esta Sí, frialdad o la quietud, ¿no? sí, se quedan petrificados, sí, sí, se quedan como en lo permanente, como si lo permanente, lo que no cambia, es sinónimo de protección emocional. Claro, Este es el núcleo neurótico, ¿no? De la luna en tierra. claro. Quedan en esa paradoja, porque la vida es cambio. Claro. Quedan en esa paradoja, quedan, digamos, enredados en esa paradoja de creer que lo que no cambia o lo permanente es seguridad. Eso no existe. Entonces, Claro, y la emoción en este sentido es completamente, ¿no? Algo que nos muestra lo cambiante de la vida, ¿no? Ahora siento, exacto. ahora no siento, ahora sí, ahora no. Ah, pues no sentías esto, ahora ya no lo siento, ¿no? Como, Es eminentemente fluctuante, sí, es un sí, flujo, ¿no? Un flujo. mm, Entonces no permiten ese flujo. Ahí es cuando ¿no? El nivel menos luminoso, ¿no? claro. Hablando de las lunas en aire, hablando de las lunas en aire, el aire es el Ujú, principio, o sea, representa, ¿no? El principio del logos, el principio de la mente, ¿no? Entonces las lunas en aire, luna en Géminis, luna en Libra y luna en Acuario, de distinta manera, se van a refugiar. ups. No- eh, te perdí por un momento. Ahora, Digo, que las lunas en aire se refugian en el universo mental, se refugian en el universo de las ideas, en el mundo de los conceptos, de las abstracciones. También el aire como elemento tiene que ver con nuestra condición social como seres humanos, entonces las lunas en aire también se refugian en los vínculos. Dependen muchas veces de los vínculos de diferentes formas, ¿no? mm, Si bien, por ejemplo, la luna en Géminis se puede poner muy verborrágica fácilmente, cuando se desequilibra se pone muy verborrágica. La luna en Libra, muy dependiente de lo vincular, ¿no? Se queda como, le da miedo no estar en un vínculo y queda también atrapado incluso o atrapada en conceptos, les cuesta hacer contacto con lo emocional, piensan las emociones, esto. más que ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Mm. Eh, Sí, ¿qué nos y a puedes veces, contar sobre a veces, a veces me creo que la emoción es lo que pienso. Esto es Claro, lo paradójico. Y yo creo que esta es un poco una luna que se puede aplicar mucho a un mecanismo social o cultural, ¿no? ¿Cómo te siento? ¿Cómo me siento? Y muchas veces hablamos del pensamiento, ¿no? Y, y es una luna que da la posibilidad de diferenciar esto de manera muy clara y de tomar mm, conciencia de cómo me habla el pensamiento cuando yo siento.
porque aquí puedo descubrir aspectos de mis tendencias, de mis patrones, de mi carácter, de manera muy clara. Eso que decía antes, ¿no? De poder observar estos personajes inconscientes que habitan en mí y que se despliegan cuando siento alguna emoción. Yo siempre pongo el ejemplo aquí de, como, bueno, sabes, tengo una niña de 2 años y el primer proceso del año, pues, eh, claro, duermen poco, se despiertan muchísimo, ¿no? Y en la madrugada, a mí a las 4 o 5 de la mañana, me pasaba que tenía un momento de impacto ya emocional grande y recuerdo muy bien cómo se activaba en mí el patrón del drama total. Me sentía una completa desgraciada y, y era mi pensamiento que realmente por la mañana me podía dar cuenta de cómo se me activaba estos pensamientos cuando yo me sentía así, ¿no? No he podido dormir, siento pesadez en mi cuerpo, cansancio, tristeza, frustración, y ahí salía como esta parte, ¿no? De un poco de drama, ¿no? Y que viene a través de este tipo de pensamientos que se activan cuando sentimos cosas que nos incomodan, que nos molestan, que nos cuesta asumir, ¿no? Entonces Claro, yo creo que este tipo de luna tiene esta capacidad de tomar conciencia qué patrones de pensamiento se activan para poder regresar a conectar con la emoción, y además también da la posibilidad de que cuando yo me doy cuenta y tomo conciencia de cómo funciona mi mente, puedo activar la conciencia. Si no, es muy difícil, ¿verdad? mm, Poner atención en mí desde la observación, desde la conciencia, es muy complicado si la mente está como a tope lanzando mensajes pues habitualmente bastante duros, ¿no? Para nosotros, ¿no? Entonces yo mm, creo que puede ser algo como muy luminoso para esta luna. Y la claro. contraparte, pues eso, la desconexión hablando que comentabas, el irme un poco para afuera, no conectar verdaderamente con el sentir, ¿no? Estoy mirando, estoy queriendo mirar los comentarios acá Ah, em, en el Facebook, ¿no? sí, Un montón de gente aquí participando. ya, Un momentito. Pregunta justamente, ¿qué significa la luna en Géminis? Bueno, decía recién, la emocionalidad vinculada al arquetipo de Géminis tiene que ver con estar mucho en la mente, refugiarse en los libros, en el estudio, en la ujú, palabra. Por eso para una luna en Géminis lo peor que le pueden hacer cuando hay una discusión, por ejemplo, a un evento que sacude las emociones, es decir, no quiero hablar. Una luna en Géminis necesita hablar y por eso decía también se pone verborrágica. sí, La luna es refugio y también talento. Dice, exactamente, decíamos eso también. Eh, ¿Creen aquí, que se puede sí, trascender las emociones? ¿Es posible vivir desemocionalizado? En un sentido desapegado, sin evadir, aceptando que forman parte de la programación del ego y de ahí gestionarlas, pero sin identificarme con ellas, porque no son mi verdadera esencia, dice Guillermo Vargas. ¿Qué pensás? ¿Qué piensas, Marifé, claro. sobre esto? Quitaría el concepto desemocionalizado, porque justamente esto significaría tratar de quitarlas de mí y esto significaría vivir en conflicto conmigo permanente, porque en definitiva es como si quisiéramos dejar de pensar también, ¿no? Estas emociones están constantemente en mí. Otra cosa es que yo pueda desconectarme de ellas o intentarlo, ¿no? Entonces cada vez voy a sentirlas quizás un poco Claro. menos, ¿no? Hasta que no llegue un momento que eso explote. Pero hay otra parte que sí que recojo, Guillermo, que dices, en un sentido desapegado, sin evadirlas, aceptando que forman parte de la programación del ego. Yo no sé si las emociones en sí mismas son una programación del ego. Yo creo que la programación del ego tiene que ver con lo que estamos hablando de los mecanismos de Eso. evitarlas o bien de exagerarlas y quedarme como fijado, ¿no? Que esa es la otra parte que no hemos hablado tanto quizás. Sí he nombrado como en mi ejemplo personal cuando se me activaba este drama, que ahí me quedaba yo como fijada. Y La yo creo luna que en aquí cáncer. eso es mi luna en cáncer, ¿no? Ay, ¿no? El drama. Ay, que me voy Vamos a a hablar quedar de la así. luna.
Ahora vamos a hablar de las lunas de agua. Por la mañana me reía, ¿no? De esto, porque realmente podía ¿En como qué ver casa, Marité, tienes tu luna? ¿En la 8? en las 7. En la 7, ok. Ok. Sí. Claro, exactamente. Cada luna, ahora vamos a hablar de la luna, las lunas de agua, pero antes, para cerrar el tema de las lunas de aire, también Ale hace un comentario, la luna en Sí. Acuario, dice Caro, la luna en Acuario. La luna en Acuario se refugia en el pensamiento, pero Acuario es un pensamiento a futuro. Entonces muchas veces la luna en Acuario se refugia primero en el desapego emocional, muy propio de la luna en Acuario. Y como siempre digo en relación a la luna en Acuario, la intermitencia, ¿no?, propia acuariana de la energía hace que la luna en Acuario como que entre y salga, ¿no? Aparezca y desaparezca. Entonces, ante cualquier evento que lo hace sentirse un poquito desestabilizado, desestabilizada, se van. Se van porque es como que necesitan y priorizan neuróticamente en algún punto la libertad, ¿no?, la independencia, es decir, se refugian en ideas de libertad e independencia. Entonces muchas veces lo que sucede con la luna en Acuario es que cortan los procesos emocionales. Entonces en ese sentido aparece la inestabilidad, en donde la mente también lo lleva a querer mirar el futuro, como si el futuro corto acá porque así me pongo a planificar lo nuevo que va a ser mejor. Eso es la luna en Acuario. ¿Cómo lo evito en el futuro, no? También puede ser una pregunta como muy común o de estas lunas. ¿Cómo hacer para evitar? También me lo encuentro mucho en terapia. ¿Cómo puedo hacer para evitar sentir esto, ¿no? Como si pudiéramos quitarlo, ¿no? De algún Claro. modo. De hecho, la luna en Acuario también, esto que dices, me despertó, la luna en Acuario también tiene mucho que ver con las fobias, por ejemplo, o miedo a que suceda algo, miedo a futuro, miedo es Claro, luna a futuro, Acuario, ¿no? claro, claro. Em, Bueno, Alejandra dice totalmente aquí, o sea que le ha cuadrado bastante. Y nos quedan las de agua, ¿verdad, Caro? Nos quedan las de agua. Las lunas en agua, dijimos fuego, ¿Tú tiene que ver también con eres luna en agua? sí, luna en Piscis, luna en Piscis. También, Las lunas de agua, luna en Cáncer, luna en Escorpio y luna en Piscis, se refugian en la esencia del agua, que son las emociones, el nivel emocional. Dijimos, para hacer un repaso, ¿no? Fuego se refugian en la acción, en la parte intuitiva, porque justamente el fuego corresponde al plano espiritual, al plano de la acción de la identidad. La tierra, las lunas de tierra se refugian en lo concreto, en lo material. El cuerpo es nuestra principal estructura, ¿no? Como espíritu que somos encarnados. Entonces, por eso es que Marifé también lo llevaba, ¿no? Como a la sabiduría del cuerpo y las lunas de aire en la mente, en el mundo de la mente, las ideas, los conceptos, las abstracciones y también lo social. Porque el aire dentro de la astrología rige la condición social, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales y lo vemos también relacionado arquetípicamente con los signos de aire, que de hecho ninguno de los signos de aire vamos a ver a los animales, son figuras humanas menos la justicia no. La justicia es en el tarot. Libra, que está simbolizado por la balanza, ¿no? El único objeto del tarot. Las lunas de agua se refugian, decía recién, en el mundo emocional. Pero, ¿qué pasa? Exageran lo emocional, sobredimensionan lo emocional y de alguna manera evaden la emoción genuina con otra emoción. claro. Esto es muy propio de las lunas de agua, ¿no? Aquí las Claro que hay que fijaciones tener... que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo? Aquí las fijaciones que decíamos antes, hay como una fijación, ¿no? Sí, exacto, No tanto una exacto. evasión, sino más una fijación, ¿no? Sí, sí y muchas veces toman una emoción, o se sienten muy emocionales y se dicen muy sensibles, pero quedan como atrapadas en una emoción que no es la emoción genuina que están sintiendo. Por Claro. ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una luna en agua se
se pone hipersensible, se enoja, cuando en realidad está triste. Entonces a través del enojo o a través de, ¿no?, evade la emoción genuina. Obviamente son las lunas más, o las personalidades más emocionales en el sentido de lo lunar. Cuando hablamos de personas a nivel astrológico es importante ver toda la carta natal. Claro. Esto, la aclaración, porque no somos solamente luna, ¿no? Pero sí dentro del arquetipo lunar, las lunas en agua, la luna obviamente representa el mundo emocional, y en agua, en las emociones. Entonces, en Cáncer, yo digo, para hacerlo figurado, Cáncer es como la olita, la ola dentro del agua, la ola. Escorpio es un agua más profunda, más penetrante, y Piscis es el fondo del océano, donde nada se ve, pero todo se siente de forma muy, muy extrema. Entonces, la luna en Cáncer, que tiene como una especie, digo yo, de doble cordón umbilical, ¿no? Tiene una unión con la familia, con los seres, incluso puede ser con la madre, obviamente, o con las presencias femeninas de la familia, porque Cáncer tiene que ver con ese arquetipo, y son lloronas, se pueden poner, como decías antes, en relación al drama, o al miedosas también, ¿no? Como atrapadas también en la necesidad de pertenecer a un vínculo afectivo. Sí, yo aquí veo también, en mi experiencia, tú corrígeme si tiene que ver con esto, pero a mí, por ejemplo, no, o sea, me pasa que puedo abrirme emocionalmente cuando siento territorio seguro. Y esto yo lo marco mucho. Es como Sí, que yo entiendo que esto puede ser general, pero en mí tiene como una parte muy importante. Y yo supongo que tiene que ver con la luna en Cáncer, ¿verdad? esta es la luna en Cáncer, la acabas Si de no, describir no me abro directa. nada. Si no es como pum. La luna en Cáncer, tiene que ver con el arquetipo de familia, ¿no? La pertenencia afectiva. Entonces, una luna en Cáncer incluso puede aparentemente parecer fría ante otras personas, porque únicamente se abre y fluye cuando siente, de alguna manera, el ambiente, Total. siente esa intimidad, ese calor que se siente cuando estamos en la familia. Cuando estamos en la familia no solamente mamá, papá, hijos, no, también amigos que son familia, ¿no? Es decir, esa intimidad, esa pertenencia. Ahí es cuando se abre y puede incluso mostrar sus emociones genuinas, puede llorar, puede decir, me siento triste, puede decir, porque si no, queda como el cangrejo, incluso, ¿no? El animal el crustáceo que simboliza el arquetipo Cáncer. Fíjense que tiene una costrita, ¿no?, que lo protege, queda como en esa coraza, ¿no?, protegiendo toda esa agüita que hay adentro, que es pura de sensibilidad. Sí, Pura pura sensibilidad, pero sensibilidad. genera como una especie de coraza, de coraza, y por eso pueden aparentar ser fríos ante otras personas o ante gente que no los conoce tanto, ¿no? Sí. Pero son muy familiares y muy de la intimidad para poder fluir desde lo emocional, sí. La luna en Escorpio es tal vez quizás de las lunas más complejas, porque obviamente De las que Escorpio más asusta, ¿no? es un signo complejo, y lo que sucede con la luna en Escorpio es Las que dos somos Escorpio, claro. sí, pero Sol en El sol, Escorpio, sol, y sol. la luna en Escorpio necesita, ¿no? Es una palabra bien para describir el arquetipo lunar, necesita muchas veces de tapar, ocultar, no mostrar lo que se siente, ¿no? Cree que de esa manera está cuidando sus emociones. Entonces, muchas veces tiene este patrón, o aparece este patrón para la luna en Escorpio, de confundir lo nutritivo con lo tóxico. Ay, te perdí otra vez. ¿Le diste alguna visión que no? Ahora. ¿Bien? Sí, Sí. se traba. No sé si se traba mi conexión o qué, pero bueno, decía de la luna en Escorpio que acumulan, no dicen, no muestran lo que sienten en un momento determinado, y un día
le dijiste algo que tal vez quizás era algo simple, suave, y estallan, ¿no? Estallan, explotan de forma obviamente plutoniana, planeta que sí rige el signo, volcánica. Es decir, agárrate porque mucha agresividad psicológica puede generar una luna en Escorpio para el afuera y también para sí mismas. Claro, También para sí mismas. La luna en Escorpio tiene tendencias a generar, a través de este patrón de confusión de lo nutritivo con lo tóxico, como tendencias de autodestrucción, autodestructivas, ¿no? claro, Autodestructivas. Y también, como don, la gran capacidad de transmutar y transformar patrones psicológicos. Son lunas que muchas veces se dedican a lo terapéutico, sea profesional o no profesionalmente, pero sí tienen una gran capacidad de desarrollar una sabiduría de las emociones, ¿sí? Y claro, de transformar patrones. ¿Sí? claro, claro. Y por Sí, último, la luna en Piscis, la luna más sensible o hipersensible del zodíaco, se evaden muchas veces a través de las fantasías, a través de la idealización, a través de la sobreemocionalidad, muchas veces desbordan emocionalmente porque son muy, muy, muy sensibles, pero hipersensibles, y absorben todas las energías del espacio, del entorno, de las personas, son muy compasivas también, buscan ayudar muchas veces cuando no es realmente lo que necesitan. A veces se ponen a ayudar, ¿no?, a otros y no es realmente lo que están necesitando, lo hacen desde un lugar, desde un patrón justamente de necesidad neurótica o inconsciente, ¿no? Y no se priorizan, tienen que aprender a priorizarse. sí, Y también a integrar el aspecto cognitivo, es decir, a integrar eso es. la razón, ¿no? Todas las lunas de agua, pero sobre todo la luna en Piscis, que puede quedar muy perdida dentro de este gran espacio. Decía yo antes que Piscis es el fondo del océano, donde no se ve nada, pero se siente todo. Quedan ahí como confundidas, perdidas, atrapadas en ese espacio de mucha sensibilidad y también de mucha confusión. Claro. Sí, yo creo que la confusión puede ser algo que se pueda aplicar a las tres, ¿no? A este elemento agua. Puede haber como esta parte negativa de la confusión, ¿no? De adentrarme ahí y confundirme. Y luego la parte luminosa es la sensibilidad que ya has nombrado. Para mí esto es una gran fortaleza, ser capaz de sentir, atreverme a sentir, tener esta sensibilidad para mí y para el otro. Es decir, para el otro tiene que ver con la capacidad de empatizar y de Claro. acompañar al otro en lo emocional, porque puedo ver eso en el otro, ¿no? Entonces, para mí es como el recurso importante es conectar con esa sensibilidad y adentrarse verdaderamente en la emoción, porque tiene esa posibilidad de estar en conexión con eso. Y eso es una gran fortaleza y es un gran aprendizaje de mí, de los otros, del mundo, ¿no? Un gran, de hecho, sí, totalmente. De hecho, los dones de las lunas de agua tienen que ver con el manejo de las emociones y el agua como elemento se drena creativamente a través de actividades de arte y de sanación. Por Claro. eso muchas veces las lunas de agua se dedican cuando buscan espacios para justamente drenar creativamente y encauzar Mm. creativamente ese nivel, ¿no? Se dedican a actividades de arte o terapéuticas, de sanación. Mm. Sí, Estaba exactamente. leyendo que aquí dicen Alejandra y Leticia, Luna en Escorpio, y dicen sí, tal cual, nos estaban escuchando. Sí, Bueno, sí, exacto. A ver, es un tema que da para hablar muchísimo, ¿no? Se muchísimo, puede muchísimo. crear incluso dentro de esta relación que estamos haciendo de la astrología y la Gestalt, da para, nos ponemos creativas con Marifé, porque mira como eso, ¿no? Se puede crear muchas formas de abordar y de crear, de generar eh, relaciones Sí, ricas, ¿no? Fructíferas de esta
Hay vínculo. tantas posibilidades que a veces decimos, bueno, ¿por dónde, Sí, no? ¿Qué traemos aquí? Porque hay muchas posibilidades, muchas maneras. sí, Así que, sí, 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 este es un tema nuclear, el tema emocional, la gestión emocional. sí, Consideramos que era importante hablar de esta parte y más con estos eventos astrológicos tan potentes. claro. Y, pero sí, sí, que esto tiene como continuidad, ¿verdad? Que hay camino aquí para abordar temas, tratarlos, conversarlos, compartir. Sí, 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 sí. Sí. Estamos en la temporada cáncer, por eso cáncer decía en el momento, tiene que ver con el nivel emocional y el contacto, ¿no?, con esas emociones también de alguna manera se ilumina en esta temporada si traemos la sabiduría de la astrología y la bajamos a tierra. Bueno, a ver, ¿de qué forma nos podemos sintonizar con este nivel de conciencia e iluminarnos un poco, porque siempre podemos conocer un poquito más de nuestro ser? De nuestro ser individual y nuestro ser colectivo, iluminarnos para crear conciencia, darnos cuenta de algunas cuestiones nuevas, ¿no? Sí. Y bueno, muy contenta de volvernos a encontrar, Marifé. Sí, Espero mucho. que podamos reunirnos otra vez. Claro que sí. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Espero gracias, ha les sido haya un gustado la gustazo. charla y pronto nos volveremos a encontrar. Seguro que sí. Cualquier duda o consulta que tengáis, igual que os surge después, más tarde, lo que sea, nos podéis escribir igualmente a Claro. ambas. Y sí, muchas gracias. Ha sido todo un placer charlar contigo, Caro. Mil gracias. Igualmente para mí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau.